Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos de estar con la palabra de Dios esta mañana en Romanos 11 y estamos llegando al final del capítulo esta semana. Quería empezar con una cita de John Piper en su libro Alégrense las Naciones, que dice lo siguiente: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Y Pablo está hablando de otro tema, como hemos visto, está hablando especialmente del pueblo de Israel, pero también él termina con la adoración. Miremos el versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos aquí el punto principal de nuestro texto y realmente eso viene desde el comienzo de esta sección, en el 9, 10 y 11. Cuando Pablo llega a este punto, su deseo es alabar a Dios, es ver todo lo que Dios ha hecho y postrarse en adoración para darle a Dios toda la gloria. Así que nosotros también debemos postrarnos ante Dios en adoración. Y con respecto a esta sección, el comentarista Schlattler dice que la adoración es la última palabra. Y así es, hermanos. Cuando se trata de las obras de Dios, cuando se trata de su obra en la historia, vemos que eso nos debe llevar a la adoración. ¿Y por qué debemos adorar a Dios? En esta mañana vamos a ver tres atributos de Dios. ¿Qué ha hecho Dios y cómo vemos en lo que Él ha hecho sus atributos? ¿Quién es Él? Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé iluminación para entender quién es Él. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana para pedirte tu ayuda, para poner atención a tu palabra. Y Padre, más que todo queremos verte hoy, queremos verte como tú eres, en toda tu gloria, porque queremos adorarte, queremos recordar quién eres tú, Padre, en tu fidelidad, en tu misericordia y en todo lo que eres, en tu esencia y en tus obras. Guíanos, Padre, guíame a mí. Oramos que alejes toda distracción. Es en el nombre de Jesús que oramos esto. Amén. Muy bien, miremos entonces nuestro pasaje de hoy que empieza en el versículo 25. Y debemos recordar el contexto que hemos visto que, como mencioné hace 8 días, el 11 sería un solo tema sobre la salvación de Israel. Y vemos aquí que él va a terminar esa idea y después vamos a llegar a la doxología que hemos visto, o sea, la parte sobre la gloria y la sabiduría de Dios. Miremos entonces el 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vemos aquí en esta sección, Pablo lleva su argumento a su conclusión y habla de la salvación final de Israel como pueblo. Y lo que resalta aquí Pablo es la fidelidad de Dios, porque habla aquí de su pacto con pues el nuevo pacto, las promesas que ha hecho, especialmente lo vemos ahí en el 27, cuando habla de que, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Y en el 29 también habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos lo que Dios hace y va a hacer con su pueblo Israel, vemos su gloriosa fidelidad. Así que debemos adorarlo por su gloriosa fidelidad. Cuando Él promete algo, Él siempre cumple. Vemos aquí en el 25 que habla de que esto es un misterio. Y en la palabra de Dios, un misterio es algo que no se reveló en el pasado, pero que se revela o se aclara en este momento. Y aquí la parte sorprendente sería sobre el orden de la salvación. Porque Israel fue el pueblo de Dios y fueron los israelitas quienes así hicieron parte de la iglesia al principio, pero después la parte sorprendente es sobre el endurecimiento de Israel, como habla ahí en la mitad del versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, lo que vemos en la historia con el comienzo de la iglesia hace parte del plan de Dios. Y eso fue un misterio, algo no revelado en el Antiguo Testamento. Vemos aquí también la importancia de hacer una distinción entre los gentiles e Israel. Y en el pasaje lo vemos varias veces. Ahí al final del 25 habla de la plenitud de los gentiles y en el 26 habla de que luego todo Israel será salvo. Vemos ahí un contraste, una distinción entre los gentiles e Israel. Y lo mismo en el 28. El 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y creo que es importante entender esta distinción entre Israel y la iglesia o los gentiles en este caso, porque si no hacemos esto vamos a confundirnos con el pasaje. Y pues Calvino suele ser muy buen comentarista bíblico, pero aquí él dice que todo Israel, en el 26, él dice que la palabra Israel se refiere a todo el pueblo de Dios. Es decir, para él, el Israel es el Israel espiritual que son todos los creyentes. Pero en el pasaje, si decimos eso, nos cuesta entonces entender, por ejemplo, el 28, que habla de que ellos son enemigos por causa de vosotros. Ahí está hablando de una distinción entre la iglesia, que en su mayoría eran gentiles, y el pueblo de Israel. Ahora, cuando entendemos eso, vamos a entender muchísimo mejor el pasaje. Y de hecho, en todo el capítulo 11, el 10 también, hemos visto que cuando él habla del pueblo de Israel, está hablando de la nación. No está hablando de individuos judíos, sino que está hablando de la nación como un todo. Hace 8 días vimos como el buen olivo, eso del versículo 24, habla del programa de Dios, especialmente en el pacto abrámico y las promesas que salieron de ese pacto. Y vimos en el 28 al final que dice, son amados por causa de los padres. Eso Abraham, Isaac, Jacob y las promesas que Dios había hecho a ellos. Y aquí vemos promesas del nuevo pacto. Ahí en el 26 es una cita de Isaías 59 y el 27 también es una promesa de Jeremías 31. Y es un poco fácil de recordar porque 31 es en donde comienza el pasaje de Jeremías. Y quería pues leer un pasaje de Jeremías 31 al 36 para tener en mente este pacto, que es un pacto que Dios prometió para Israel como nación. Ahora, las promesas del pacto abrámico se cumplen finalmente en el pacto nuevo o el nuevo pacto. Y entonces pongamos atención a lo que dice en Jeremías. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para sol del día, o para luz del día, las leyes de la luna y la de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora, cuando pensamos en estas promesas de este pacto, este nuevo pacto, obviamente no se han cumplido con respecto a Israel como nación, porque al final de eso habla de ser nación delante de él eternamente. Y obviamente en el primer siglo ellos no recibieron el nuevo pacto, no hicieron parte como nación de ese pacto. Así que es algo que esperamos ver todavía. Con eso en mente, cuando leemos entonces el versículo 26 de Romanos 11, y dice, y luego todo Israel será salvo, debemos entender que habla de la nación como tal. Como vimos hace 8 días en el pasaje de Ezequiel 37, habla de que Dios va a darles vida espiritual y va a hacer nuevamente Israel como el centro del mundo y Jerusalén como la capital, y Jesús va a estar reinando sobre el trono de David desde Jerusalén. Bien, en el 28 vemos que no muchos judíos reciben a Cristo hoy día, pero cuando venga Jesús lo van a recibir, porque dice, el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, esto no sucede automáticamente, sino que ellos tienen que creer en Jesús y tienen que recibirlo como su Señor, su Salvador y su Mesías. ¿Ok? No es algo automático, sino que ellos, en el momento de ver la obra de Dios y la venida del Mesías, van a creer en Él a quien habían rechazado. Y todo eso por la gran fidelidad de Dios. Eso vemos en el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios hace una promesa, incluso hace 2 o 3 mil años, si hace una promesa, Él la va a cumplir. No siempre en el tiempo que esperamos nosotros, pero tarde o temprano Él va a cumplir sus promesas. Y pues yo estaba pensando cómo ilustrar esto, y es un poco difícil, porque cuando se trata de prometer como ser humano es una cosa, ¿cierto? A veces decimos, no, yo te prometo tal cosa. Pero hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control y a veces lo decimos y no cumplimos. Hasta a uno quizás no le gusta a uno tanto la palabra promesa o prometer, porque uno ha escuchado tantas veces, no, yo te prometo esto, te prometo que te pago la otra semana, y llega la otra semana y hay una excusa, hay una razón por qué no puede pagar, etc. Ustedes saben cómo es. O quizás un técnico te promete, no, mañana vengo, o mañana llego, y no llega. Entonces, cuando se trata de promesas que los seres humanos hacemos, muchas veces fallamos. Y eso sin hablar de política, sin hablar de la historia, de cuántas promesas se han quebrantado en la historia humana. Pero es diferente que cuando Dios promete, eso tiene que ver con su fidelidad. Cuando Él promete algo, Él va a cumplir. Y podemos tener mucho consuelo en eso, de que Él ha prometido hacer ciertas cosas y Él va a cumplir. Y nosotros debemos alabarlo por eso, adorarlo por eso,
porque es el Dios fiel. Y si Él nos ha prometido algo, Él va a cumplir. Y con respecto a Israel, aquí vemos sus promesas a la nación que Él va a cumplir en algún momento, cuando venga Jesús para reinar sobre ellos. ¿Cómo podrían los cristianos estar seguros de su propia participación comparativamente nueva en el círculo de los elegidos de Dios si Dios por su parte no permaneciera fiel a su elección a pesar de la incredulidad de Israel? Eso viene de Wolfhard Pannenberg. Y es un punto muy importante. Si Dios no es fiel a su pueblo de Israel, ¿cómo podemos confiar en sus promesas a nosotros como la iglesia? Pero entendemos de lo que dice Pablo, que Dios va a ser fiel a sus promesas a Israel y por lo tanto tú y yo podemos confiar en Él con respecto a sus promesas. Y eso es un consuelo grandísimo, porque nadie más cumple toda promesa hecha, pero Dios sí cumple todas las promesas que Él ha hecho y en esas promesas vemos su fidelidad. Miremos ahora el 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí vemos otro atributo de Dios. Hemos visto su fidelidad y aquí el atributo que sobresale es su misericordia. Y esta palabra es una palabra muy amplia, pero habla de su misericordia en la salvación, de amar a ciertas personas, llamarlas a la salvación a pesar de su pecado, de salvarlos de su pecado y darles el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y estos versículos resumen el capítulo 11, porque hablan de lo que ha pasado con Israel, con la iglesia también, y habla de la misericordia y que todo esto hace parte del plan de Dios. Porque como hemos mencionado, realmente es sorprendente ver cómo Dios endureció a su pueblo Israel y cómo empezó a trabajar más con los gentiles, pero vemos aquí que todo era con el propósito de resaltar su misericordia. Y eso es lo que vemos ahí, por ejemplo, en el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y aquí lo único que podemos hacer es adorar a Dios por su misericordia, porque yo no puedo explicar por qué Dios obró con Israel, después con los gentiles y va al final obrar otra vez con Israel como nación. ¿Por qué hace eso? Y lo único que podemos decir es que eso va a resaltar su misericordia. Porque vemos ahí en el 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso no habla de un universalismo, de salvar a todos, sino que habla de que de todas las naciones Él va a llamar personas a la salvación. Y está pensando en los dos grupos, los judíos y los gentiles. Me gustan mucho las palabras de Thomas Schreiner, quien dice, la misericordia inesperada de Dios es el tema que más sobresale en la historia. Y creo que es importante vernos a nosotros en estos versículos, porque ahí habla en el 30, si nosotros pensamos, nosotros éramos desobedientes a Dios. ¿Y qué pasó? Pues Dios llegó en su misericordia y nos iluminó para entender su evangelio y para salvarnos. Y debemos recordar esa misericordia siempre, porque a veces hay una tentación de pensar que no, es que yo llegué aquí por mis esfuerzos o yo llegué aquí porque soy inteligente. Más bien lo que vemos aquí es que es la pura misericordia de Dios. Y lo vemos en toda la historia bíblica, que Dios quiere resaltar su misericordia.
Y por eso Él escoge a las personas despreciables tal vez para el mundo o personas que, pues, o sea, Él no usa criterios humanos para hacer su obra, sino que Él llama por su pura misericordia. Y yo pensaba en una foto que he visto de una niña, bueno, voy a leer algo que en la New York Times, Margaret Renko escribió sobre una foto que quizás ustedes han visto, y era una foto de la guerra de Vietnam. Ella dice, el 8 de junio de 1972, Nick Ut, un fotógrafo vietnamita de la Associated Press, capturó una fotografía ahora icónica en la que se ve a unos niños que huían del napalm lanzado por error en su aldea por fuerzas survietnamitas. En el centro de la imagen puede verse a una niña desnuda de 9 años llamada Phan Thi Kim Phuc. Está en agonía. Su piel parece estar derritiéndose. Ninguno de los soldados del fondo está viendo a los niños. Solo el fotógrafo observa el dolor de la niña. Y cuando yo he visto esa foto, pues me conmueve mucho, porque la niña está corriendo, está gritando y toda su espalda estaba quemada por esa bomba. Y ver el dolor de ella. Y hace un tiempo encontré la historia de esta mujer, Kim, y realmente su historia es más conmovedora todavía. Porque uno pensaría en lo que pasó con ella, que eso iba a marcar su vida para toda su vida. Y es verdad, porque se quemó toda la espalda, ella tuvo que salir de la escuela, no pudo seguir estudiando. Pero yo vi una entrevista con ella en donde ella hablaba de esa foto, de ese día y de su vida después. Y ella hablaba de estar supremamente amargada, con muchísimo dolor, con mucho rencor. Y como no pudo estudiar, ella empezó a ir a la biblioteca. Y en la biblioteca ella buscaba respuestas y habla de que se leyó muchos libros sobre las religiones. Y finalmente llegó al Nuevo Testamento y empezó a leer. Y ella dice que cuando empezó a leer y llegó a Juan 14:6, la impactó muchísimo. Que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ella se preguntaba, ¿por qué Jesús dice que es el único camino? Porque en su pueblo la gente tenía varios dioses. Y eso le causó mucho shock, como pensar, Jesús dice que es el único. Pues ella poco a poco iba leyendo más, entendiendo un poco más, y un primo de un cuñado era cristiano, y ella pudo hacerle muchas preguntas, y ella dice finalmente que las promesas de Dios eran como un banquete de esperanza para ella, porque su vida había sido destrozada. Y ella finalmente recibió a Cristo y Dios le cambió la vida. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque esta mujer, cuando tú la ves en una entrevista, por ejemplo, lo que sobresale en su vida, lo que le ha marcado la vida, es la misericordia de Dios. Porque ella tiene cicatrices todavía, pero le ha marcado la misericordia de Dios. Y cuando uno la ve, pues es conmovedor verla y ver el gozo que tiene en su rostro al hablar de lo que Dios ha hecho con ella. En vez de dejar que ese accidente marcara su vida para mal, le ha marcado la vida para bien. Porque ella ahora habla de que a través de ese accidente, ella llegó a conocer a Cristo y a conocer la misericordia de Cristo. En la vida de Kim, la misericordia de Dios ha jugado un papel importantísimo. Y en nuestra vida también debe ser importante, porque debemos ver la fidelidad de Dios, ver su misericordia hacia nosotros. Y la pregunta que podemos hacer es, en nuestra vida, ¿qué sobresale? ¿Sobresale la misericordia de Dios en nosotros? Cuando la gente nos ve,
en nosotros ven la misericordia de Dios? Pues claro, eso empieza cuando nosotros adoramos a Dios y vemos claramente su misericordia hacia nosotros. Porque es un atributo de Dios que cuando meditamos en eso, ya Dios puede poner eso más en nuestro corazón para que sea una característica de nuestra vida, para que la gente vea en nosotros la misericordia de Dios en Cristo. Miremos ahora el tercer atributo en los versículos 33 al 36. Y pues los invito a no solamente escuchar la prédica, sino a seguir meditando en estos versículos porque son tan profundos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí podríamos hablar de varios atributos, pero quiero hablar de su gloriosa sabiduría, porque eso es lo que Pablo dice al principio, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y es una reacción importante, ¿no? Porque Pablo ha hablado de temas muy complejos y yo sé que nos ha costado esta sección. Incluso a mí me ha costado. Y ustedes también. Hay cosas que vemos ahí, por ejemplo, sobre la elección, sobre cómo Dios tiene la autoridad como alfarero a endurecer a algunos. Esto de la elección de Israel como nación. Hay varias cosas que nos pueden costar entender. Pero lo más importante es qué hacemos con esas inquietudes. Y debemos hacer como Pablo y adorar a Dios por su sabiduría. Porque Pablo al final lo único que puede hacer es cantar con gozo en la sabiduría de Dios. Y aquí habla de que cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, si quisiéramos trazar la forma de pensar de Dios, no podemos hacerlo. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él es infinito. Él es Dios. Él es eterno. Y hemos visto su sabiduría en estos 3 capítulos. Pues a veces surge un deseo de entender todo sobre Dios para creer en Él. Pero vemos aquí que la actitud correcta más bien es una actitud de adoración, de postrarnos ante Él en adoración por su sabiduría, porque Él nunca se equivoca. Él hace todo según su perfecta voluntad y Él sabe lo que está haciendo. Y aquí cuando habla de insondables son sus juicios, inescrutables, tiene la idea de no poder seguir el camino de Dios totalmente. Y yo estaba pensando, en Estados Unidos bajé una aplicación a mi teléfono que era como un GPS. Entonces yo salía a trotar y yo podría ver después la ruta exacta, mirar exactamente por dónde fui en el mapa, ver cuánto tiempo duré en cada lugar o cuánto tiempo fue la ruta total, de cuántos kilómetros era. Y a veces quisiéramos hacer eso con Dios, mirar cada decisión de Dios y entender, bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué habla de esta forma? ¿Por qué permitió tal cosa? Y es un deseo humano, pero vemos que Dios es gloriosamente sabio y nosotros somos sus criaturas. Y por eso debemos más bien postrarnos ante Él en adoración, porque Él hace cosas que no vamos a entender. Y aquí vemos en el versículo 34, Pablo cita un versículo de Isaías 40. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Obviamente son preguntas retóricas y la respuesta es nadie. Nadie fue su consejero y nadie lo podrá ser, porque Él es infinitamente sabio. Y el capítulo 40 de Isaías
Si tú estás desanimado en tu vida, te animo a leer ese capítulo, porque habla de la autoridad de Dios, el poder de Dios, todo lo que Dios es en su gloriosa sabiduría y poder. Y vemos que cuando vemos Dios así correctamente, ya nos ayuda a someternos a sus planes inescrutables. También el 35 es una cita de Job 41. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y ese versículo nos recuerda todo lo que pasó con Job. Y si miramos la historia de Job, su vida, pues también es algo que no entendemos. Porque ¿qué hizo mal Job? Pues nada. ¿Y por qué Dios permitió todo lo que pasó con él? Pues lo único que podemos decir al llegar al final de Job es que Dios es Dios. Y habla en Job de cómo él cuidó o cuida toda la creación de manera impresionante, de manera completamente sabia. Y Job al final, ¿qué hace? Pues se somete a Dios y entiende que Él no es Dios y que no va a poder trazar los caminos insondables de Dios, las cosas inescrutables de Dios, las cosas que finalmente no podemos entender totalmente. Y yo mencionaría algo aquí que a veces queremos entender todo sobre Dios antes de aceptar lo que la palabra dice. Y de eso han nacido muchas herejías. Por ejemplo, si llegamos a hablar de la Trinidad, ¿cómo puede ser Dios uno en tres personas? Pues es un misterio, pero es algo que Dios ha revelado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos postramos en adoración, lo aceptamos. Y cuando se trata de la soberanía de Dios, hay cosas también que no entendemos. Porque creo que hay dos planos, hay un plano humano y un plano divino. Y nosotros estamos aquí en el plano humano y Dios nos revela algunas cosas de su plano divino aquí arriba, pero no vamos a entender ese plano totalmente. Pero sí podemos aceptarlo. Y la mejor forma de aceptarlo es alabarlo y adorarlo por su sabiduría. Vemos aquí en el 36, qué versículo tan hermoso, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ahí habla de Dios como la fuente de todo, de Él. También habla de Él quien sostiene todo, por Él. Y como el propósito o la meta final también para Él son todas las cosas. Es decir, si hemos entendido lo que Pablo dice en el 9, 10 y 11, debemos llegar a entender que se trata totalmente de Dios, de adorar a nuestro gran Dios, al gran yo soy, quien es Dios sobre todas las cosas. Y yo meditaba en ese pasaje y yo pensé en algo, que a veces nosotros quisiéramos poner nuestro nombre ahí. Y voy a decirlo, eh, suena un poco blasfemo, pero voy a ponerlo como a veces lo leemos nosotros. Porque de Jonathan y por Jonathan y para Jonathan son todas las cosas. A Jonathan sea la gloria por los siglos. Amén. Como mencioné, me cuesta decirlo, pero lo dije porque a veces vivimos de esa forma. Queremos ponernos a nosotros en el centro de todo y creer que de nosotros sale todo, que nosotros somos autosuficientes, pensar que es por nosotros todo, que vamos a llevarlo a cabo nosotros y es para nosotros todo, que debemos ser el centro de este universo. Obviamente, Dios confronta esa mentalidad completamente. Porque cuando leemos la Biblia, ¿quién es el personaje más importante de la Biblia? Pues Dios mismo, ¿cierto? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el personaje principal. Y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos también entender que nosotros entramos a ser parte de su pueblo, de su programa, por su misericordia. Pero finalmente,
todo se trata de Él. Él nos ha creado para glorificarlo, para conocerlo, para darle la gloria que Él merece. Y es por eso que Pablo termina con esta doxología. A Él sea la gloria por los siglos. Y yo sé que a veces nos cuesta entender, bueno, ¿cómo pongo eso por obra? ¿Qué hago? Y pienso en lo que decía el pastor James aquí de la iglesia. Cuando comenzamos la iglesia, él hablaba mucho de la ilustración de un yo-yo, que nosotros a veces somos cristianos y queremos decir yo. Y cuando vemos lo que Dios ha hecho en su plan para la historia, vemos que se trata de Él y no de nosotros. Así que podemos someternos a Él y entender que Él es Dios. Podemos confiar en Él porque Él es fiel. Podemos gozarnos en su misericordia. Y esa misericordia puede ser la historia de nuestra vida. Porque si nos ha salvado, los demás van a ver en nosotros su misericordia. Pero si somos egoístas, si somos arrogantes, como decía Pablo arriba en el 25, ¿recuerdan eso? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es el tema que vimos hace 8 días también, que cuando vemos la grandeza de Dios, cuando vemos su fidelidad, su misericordia, su sabiduría, eso nos ayuda a ver que Él debe ser el centro de nuestra vida. Y eso es para todas las edades. Niños, también, ¿quién debe ser el centro de tu vida? Pues Dios, a través de su Hijo Jesús. Tú debes conocerlo y Él debe ser el centro de tu vida. Jóvenes, adolescentes, ¿quién debe ser el centro de tu vida? Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, muchísimas veces el centro de mi vida era yo mismo. ¿Sí? Pero vemos aquí que Dios debe ser el centro de nuestra vida como adolescentes, como jóvenes y como adultos. A cualquier edad, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Y si memorizamos este versículo y lo tenemos en mente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si memorizamos eso y si lo interiorizamos en nuestro corazón, vamos a poder glorificar a Dios y adorarlo por quien Él es. Así que, pues, los invito a meditar en quién es nuestro Dios. Hemos visto su fidelidad. Él ha hecho promesas para Israel y para nosotros también. Y debemos confiar en Él, en sus promesas. También debemos adorarlo por su fidelidad. Y lo hemos visto, ¿cierto? En estos días hemos visto la fidelidad de Dios, que ha habido dificultades y Dios ha sido fiel a sus promesas de cuidarnos. También hemos visto su misericordia, que Dios está llamando a personas a la salvación todavía. Y creo que debemos orar en este tiempo que Dios llame a más personas a la salvación a través de esta crisis, que puedan ver muchísimas más personas, miles y hasta millones de personas que puedan ver su misericordia en Cristo. Porque Cristo en su misericordia vino a este mundo para vivir una vida perfecta y para ir a esa cruz, para morir por nosotros. Y después fue sepultado, pero Dios lo resucitó y lo ascendió a la gloria. Y cuando entendemos eso y creemos en Él, la Biblia dice que seremos salvos. Así que su misericordia está obrando todavía en este mundo y debemos alabarlo por eso. Y finalmente hemos visto aquí su sabiduría, que debemos someternos ante su sabiduría y entender que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino debemos reconocer su gran sabiduría, su gloriosa sabiduría, y así podemos vivir como Él quiere, una vida de adoración en donde nuestra vida está orientada hacia su gloria y así vivimos para su gloria y su honra. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana
Hemos visto un poco de tu gloria, Padre. Y yo te pido que por tu Espíritu, Padre, tú pongas estas verdades sobre tus atributos profundamente en nuestro corazón, Padre. Porque es una cosa escuchar una prédica, pero es otra cosa dejar que tu Espíritu obre profundamente en nosotros, Padre. Si hemos sido egoístas, Padre, y ciertamente lo hemos sido, perdónanos. Perdónanos, Padre, por ponernos en el centro de tus planes cuando tú eres el centro de tus planes. Perdónanos, Padre, por las muchas veces que hemos confiado en nuestra sabiduría y no en tu sabiduría. Perdónanos por las veces que te hemos criticado tal vez por la forma en que tú obras en nuestra vida o en la historia humana. Queremos adorarte más y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.